México está empeñado en transformar la educación. Sociedad y gobierno están convencidos de que la educación es el único camino para que haya una puerta de salida o de entrada al desarrollo y al progreso. La reforma educativa en marcha es la piedra de toque del proceso de cambio. Sin embargo, ¿en qué consiste la reforma educativa? ¿Hacia dónde va? ¿De qué base está partiendo? ¿Quiénes son sus protagonistas? Bien, pues en este espacio de reflexión, precisamente para reflexionar sobre el tema, la organización Mexicanos Primero en Jalisco participa en el programa Cara a Cara de Zona 3. Alejandro Gómez Levi es el presidente del capítulo Jalisco de esta importante organización ciudadana, organización no gubernamental. Por eso vamos escuchando, vamos dialogando, vamos tratando de digerir lo que es el tema educativo a través de ojos que no son los del gobierno. Es importante. Alejandro, gracias porque vienes, buenos días, y bueno, el tema educativo es trascendental. Totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Buenos días a todo tu auditorio. Encantado de estar aquí participando contigo. Mira, en este caso yo creo que para ponernos de acuerdo en lo esencial, para no partir de cero, dinos para Mexicanos Primero, ¿qué significa la palabra educación, el concepto educación? Yo creo que el concepto de educación en términos como muy prácticos y muy congruentes es dotar a los niños y jóvenes de capacidades que les permitan desarrollar su capacidad total en este mundo. Y hoy, en este mundo del conocimiento, los factores de la educación son fundamentales para su desarrollo. Entonces, creo que si la educación no cumple con dotarlos de esas capacidades que les den la posibilidad de ser dueños de su desarrollo profesional, creo que estamos fallando. Alejandro, hay una discusión, hay un análisis colectivo en el sentido de qué debemos entender por educación. ¿Información? ¿Instrucción? ¿O qué? Yo creo que lo más importante es dotarlos de la capacidad de poder investigar, de poder ellos realmente colaborar con las personas. Tenemos un mundo en donde tú tienes que saber decir, expresarte. Para eso tienes que entender. Y esos son los factores fundamentales. Aparte de que tenemos que tener como muy claro los valores detrás de. Y esto tiene que ver con honestidad, con temas como de puntualidad, resiliencia, cosas que efectivamente se tendrían que dejar un sello muy particular en la escuela. Y los maestros tendrían que ser ese ejemplo, aparte de lo que vivan los niños en las casas, ¿no? Ahora bien, Alejandro, con el fin de entender el contexto, la estructura a partir de la cual se hace este análisis, dinos, ¿qué es Mexicanos Primero? Mexicanos Primero nace a partir de la idea de unos mexicanos comprometidos queriendo buscar cómo transformar y cómo dotar a México de nuevas condiciones. Y dentro de este análisis, Claudio, que hoy es nuestro líder nacional, Claudio X González, junto con otro grupo de amigos, se dedicaron a ver qué es lo que podía de veras transformar a México. Y todo nos llevaba a la educación. O sea, si estábamos hablando de temas que tenían que ver de corrupción, temas que tenían que ver con salud, temas que tenían que ver con crecimiento económico, todo nos llevaba a tener un país desarrollado y un país educado. Total, lo que buscamos fue desarrollar como qué estaba dentro de la sociedad trabajándose en la educación, y nos dimos cuenta que había muy poco relacionado con influir en política pública educativa, tanto a nivel nacional como estatal. Y lo que se pactó fue como un primer paso influir desde la sociedad civil en lo que era política pública. Alejandro Gómez Levi, dinos, ¿de qué herramientas, de qué elementos, tanto humanos como económicos, dispone Mexicanos Primero para hacer su tarea?
Bueno, en México DF tenemos más de 35 personas trabajando, principalmente en investigación, desarrollo, para poder generar. Si nosotros queremos de alguna manera participar de una manera seria, tenemos que conocer y diagnosticar con mucha seriedad el problema. Nuestra forma de hacerlo siempre ha sido desde el diagnóstico y siempre generando una propuesta que nos permita avanzar con sentido de urgencia a transformar este sistema que hoy vemos con muchos retos por saltar y por sanar. Pero Alejandro, ¿ustedes solamente ven, analizan o proponen también? No, por supuesto. Nosotros tenemos que, desde el punto de vista de análisis, tenemos que ir a la propuesta. Y en la medida que nosotros tenemos más claro qué es lo que está sucediendo, más nos compromete y más complicado se vuelve tener propuestas serias que permitan avanzar en este sentido, ¿no? De hecho, hoy estamos trabajando junto con el gobierno del estado de Jalisco en una propuesta de proyecto transeccional donde podamos nosotros como sociedad seguir a partir de 5 puntos fundamentales y acicatear de alguna manera al gobierno para que podamos imprimirle ese sentido tanto de urgencia como de claridad en los retos fundamentales que tenemos en la educación y enfocarnos de tal forma que el siguiente administración no venga con una idea nueva y nos vuelva a cambiar para otro lado, ¿no? Esos 5 puntos, ¿cuáles son? Tiene que ver con profesionalización docente. Tenemos que entender que hoy la reforma, y muchas veces se ha discutido que es una reforma más administrativa, pero la vemos como fundamental el hecho de haber insistido en el tema de profesionalización docente y a través del examen de permanencia y a través de los diferentes exámenes que hoy se han dado, ¿no? En Jalisco fueron 12,600 evaluados, bueno, acerca de 12,000 evaluados en la última evaluación. Es un 7% aproximadamente de lo que es la plantilla laboral en el estado. Y vemos que hay 2 retos fundamentales en este sentido. Primero, tener un diagnóstico muy claro de qué tenemos de profesorado. ¿Para qué? No tanto para sacar a esos profesores, al revés, sino saber dónde están para poderlos de ahí llevar a un nivel que nos permita tener un profesor frente a grupo que dé calidad educativa a nuestros jóvenes y niños mexicanos y jaliscienses. Ese es el primer punto de lanza, ¿no? Esto se nos viene un reto adicional, que es con la reforma lo que estamos viendo que en 10 años probablemente podamos estar hablando de que el 65% de los maestros, por jubilación, porque tenemos también un profesorado que en muchos de los casos ya es grande. Entonces, la reforma también ha ocasionado que hay ciertos profesores que hayan tomado la decisión de retirarse de su profesión. Eso está generando una presión importante. En el caso de Jalisco, vemos que vamos a necesitar como 3,000, 3,500 profesores nuevos anualmente durante los próximos 10 años. Hoy, para darte una perspectiva, las normales están más o menos generando entre 700 y 800 maestros. Entonces tenemos que generar una urgencia también, tanto para mejorar las normales como para invitar a la iniciativa privada para que participe en la formación docente. Porque tenemos que empezar a alinear qué es lo que vemos de modelo educativo y empezar a formar a esos maestros del futuro desde hoy. Entonces tenemos que hacer esa combinación. Entonces en esos 2 factores estamos trabajando muy fuerte dentro de la iniciativa que estamos. Pero Alejandro, entonces están arrastrando los jaliscienses un déficit de profesionales de la educación preparados enorme, de ¿cuántos son? De 1,300 o 2,000, no, 2,300 cada año. Exactamente. Ese es uno de los grandes retos. En la evaluación pasada tuvimos prácticamente casi 3 o 4 veces más postulantes que las plazas que se estaban ofertando. Sin embargo, tuvimos dentro de eso un 2-1 de lo que fueron personas que estaban, digamos, calificadas para ser maestros a los que fueron maestros. Pero eso es como que estaba un mercado acumulado ahí de maestros disponibles, ¿no? Porque hoy también ya se está invitando abiertamente
a todos los maestros, no solamente los que venían de las normales, ¿no? Entonces eso habla de que hoy teníamos un inventario, pero ese inventario se va a ir disminuyendo y podemos llegar a tener ese problema, y eso es lo que estamos viendo. Entonces tenemos que ir incentivando que tanto se reforme las normales y se vayan alineando los programas de trabajo en un nuevo modelo que permita desarrollar a los niños en un mundo del conocimiento que hoy tenemos, ¿no? Alejandro, ¿cuál es la actitud de la autoridad frente a las propuestas de Mexicanos Primero? En este caso, el señor Francisco Ayllón, el secretario de Educación, y el gobernador del estado han recibido con buenos ojos las propuestas que desde Mexicanos Primero hemos hecho. Y en este sentido hemos trabajado y colaborado juntos, sin decir. Tenemos que tener muy claro que como sociedad civil tenemos nuestra chamba y como gobierno tienen su chamba. Nosotros lo que estamos haciendo es propuestas profundas, serias, que permitan de veras hacer participar a la sociedad en este movimiento y en esta transformación, y mandarle una señal de mayor exigencia y compromiso, contundencia, y sobre todo llevar una visión más de mediano y largo plazo que nos permita de veras transformar, porque esto no se va a cambiar de un día para otro. O sea, necesitamos muchos años y tenemos que ser consistentes en esto. Importante, está usted escuchando a Alejandro Gómez Levy. Él es la cabeza, el responsable, el titular del capítulo Jalisco de Mexicanos Primero, una organización no gubernamental que está dedicada al tema educativo, a cómo vamos a transformar este país a través del instrumento educación. Vamos haciendo una pausa y le seguimos.